en el año 99. ¿Tú crees, Pablo, que de repente este grabado, el que te menciono, es, o sea, como una base arquitectónica del cual se hizo la catedral? O sea, ¿la mandaron ya diseñada o ya tenían ese bosquejo o esa es la idea clásica española de una iglesia, de una catedral? Mira, tenemos que ver que el que hizo los planos de la catedral era un arequipeño, no era un Ujú. español, de la actual catedral, ¿no? Una persona que no tenía más experiencia que básicamente la construcción de casonas y refacción de casonas. Y esta fue la catedral que tenemos, su obra máxima, vamos a decir, pero tiene una influencia sin duda europea, pero dentro de lo que sería el gusto de una persona que no era un experto, era Mm. simplemente un constructor afamado cuando le encomendaron construir la catedral como la tenemos, ¿no? Y si uno ve la catedral arquitectónicamente, le encuentra muchos defectos, ¿ah? Ujú, sí, 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 tienes razón. Justo estamos Realmente, viendo unas imágenes de sí, de Claro, la última reparación, ¿no? La que exactamente. tras el 2001, como dice Rafael, estas imágenes eran de 2002 y precisamente Claro. también son arquitectos arequipeños los que la restauraron, ¿no? Parece que la catedral no ha dejado que le meta la mano gente extraña, ¿o me equivoco? sí, usualmente siempre, por ejemplo, el apellido Espinosa ha estado ligado a las construcciones y Ujú. reconstrucciones de la Ah, mira, catedral, ¿por ¿no? qué será? Desde antiguo. Bueno, estas imágenes se las debemos al doctor Manuel Huanqui Hurtado, que ya lo tendremos en próximos programas también. ¿Te acuerdas que, bueno, hemos hablado y comentado sobre estas imágenes bastante, ¿no? Ujú. Lo que ocurre es lo siguiente, que él tiene acceso, parece que el que filma esto es un aficionado, una persona que está dentro también del equipo de trabajo de la refacción de la catedral. Ahí se puede apreciar, ¿no?, cómo están trabajando y en breves minutos se va a ver cómo aprovechan, digamos, esta situación para explorar un poquito el subsuelo de la catedral, ¿no? Que es quizás Y uno de los más misteriosos y es por eso ahí quiero también. dejarles ese tema, ¿no? Para que, bueno, le comenten, vamos a ir viendo las imágenes y conforme van sucediendo, Pablo, que nos cuentes, ¿no? Si hay catacumbas o qué son, o hay una iglesia debajo. No, bueno, sí, Cuéntanos un poco. Esa es la pregunta de cajón, Pablo. ¿Qué hay debajo de la catedral eh, exactamente? claro, no, una iglesia debajo no. Lo que hay Una y capilla. hubo desde un inicio fue cementerio, Ujú. ¿no? Alrededor de la catedral era el cementerio de Arequipa, porque no existía todavía ni el de Miraflores, ni menos el de La Pacheta, que es más reciente. Ahora que era un cementerio bastante pituco, por así decirlo, ¿no? Porque si no me equivoco, solo se podían enterrar ahí las figuras nobles de la iglesia y las figuras nobles de la sociedad, pero que antes tenían que aportar una cantidad económica fuerte, o sea, no era que cualquiera entraba ahí, no era un cementerio común, ¿no? Claro, no solo la catedral, sino todas las iglesias de Arequipa Ujú. eran cementerios, incluida la compañía que está muy cerca, Muy cerca. pero sin duda la catedral tendría una solemnidad, ¿no? Claro. Y necesitaría seguramente mayores recursos Además que sería económicos más para grande, ¿no? Su poder... cementerio, lógicamente, ¿no? Por el Sí, espacio uno presume que debe ser grande, ¿no? sí. Esta costumbre pues viene de España justamente, ¿no? La de enterrar a la gente alrededor de las iglesias, pero por ejemplo hay algunas crónicas españolas que hablan del olor tan desagradable de los muertos que a veces lograban que en plena misa algunas personas con el olor de las flores malogradas y de los cuerpos putrefactos se desmayaran, ¿no? Ujú. Precisamente Y estamos viendo en imágenes algo de eso, Pablo, ¿no? algo insalubre. Están justo explorando Interesante el video, ¿no, Pablo? sí, ¿no? La zona del piso. Y le comenté a Rafael, no sé si le comenté también, Pablo, que en la última remodelación que está sufriendo, no sé si ya acabó la remodelación exactamente, Ah, verdad, o claro. el tratamiento que está sufriendo pues el diablo de la catedral, pero debajo de la catedral, y eso no me lo va a negar nadie, porque yo lo he visto, ¿ah? O sea, no es que a mí me lo han contado, yo tuve la oportunidad de ir cuando lo cerraron, ¿no? Cuando estaban revisando la base, y debajo de la base del diablo, pues hay un pasaje, o sea, porque había una persona metida ahí, yo cuando fui a husmear, por así decirlo, ¿no? O sea, encontré a un arquitecto conversando, y él estaba conversando de arriba hacia abajo. Y yo, ¿con quién conversa? Me acerco un poco más y había una persona que de abajo le sacó. Yo solo miraba su cabeza, ¿no? Foto, Ahí tomaste. está la foto, claro que Ah, está. la tienes la foto. Claro. Increíble, bien, perfecto. Sí. Ya, entonces, explícanos, Pablito, ¿no? Ya, lo que estamos viendo, bueno, o empezamos por dónde, por el púlpito, de repente, o por el altar. Debajo del altar de la catedral, ¿qué hay? Cerca al altar Cerca del altar. hay una cúpula circular, según Ventura Trabada y Córdoba, donde se enterraban a gente ligada a la iglesia, ¿no? Algunos obispos seguramente
de aquellas épocas. Tuvo el arquitecto Casella también el 2001. En o el altar, 2002. en el altar, o sea, Sí. debajo del altar. No exactamente, a un costado. A Mira, un justo en la costado. toma, justo en la toma No, que se esto está ya, mostrando. no, esta pertenecería Cerca del órgano. al órgano, en Así la es. otra nave, ¿no? Como se le Sí, dice. al Al otro lado. Opuestos. Al polo opuesto. Pero mira, ahí se puede ver, ¿esto qué es? ¿Una catacumba? ¿Es un...? No, yo creo ¿Qué que es un esto? entierro común esto. Un entierro común. Sí, porque esto Pero mira, el parece cráneo está arqueología, expuesto. ¿no? Pero La está calavera expuesto, o sea, expuesta, y totalmente el expuesta. ataúd, el No hay cajón. caja. O sea, ¿lo enterraron así? Probablemente. Cuando conversamos en el INC con, no me acuerdo del arquitecto, ¿te acuerdas, Adrián? Él nos manifestó que logró sacar un cajón de plomo, un Ah, ataúd sí, de sí, plomo, sí, ¿te sí, acuerdas? sí, nos comentó ¿Dónde eso. está, no? Le preguntamos. Ah, por ahí está, ¿dónde estará? No saben ellos dónde está. Me parece Pero que eso ya es una situación hermética de la iglesia, ¿no? Que cuando hay este tipo de casos es poca gente la que se llega a enterar, poca gente la que logra tomar pues un video, una foto y ellos... bueno, acá está el video, ¿no? Adrián, estamos Después ellos, presentando el video. Mejor Estamos- no, claro. dicen, ¿no? Mejor... Bueno. Básicamente lo que yo siempre he pensado es por qué la Iglesia Católica en Arequipa tiene tanta reticencia con respecto a esto de A los... ocultar esto, mira, a ocultar ahí vemos el lo- cráneo. Lo de Sí, los sí, sí. subterráneos de la catedral, que algún monseñor que ya falleció incluso decía que no pasaban de cuentos. Yo me pregunto por qué. Y la respuesta más lógica me parece que es que durante siglos se ha profanado una serie de tumbas. Mm. Entonces, lógico, no podemos estar investigando el asunto porque se destaparían algunas cosas del pasado. Claro, además que hay que hablar Ligadas, en este tema que, o sea, la iglesia es la iglesia es de la religión, de la gente que cree, pero en sí la iglesia como, ¿cómo decir? Como templo, ¿no? Como terreno, como edificación es privada, pues. Entonces ellos son los que hacen y se hace. Y es muy cierto lo que tú dices. Se me ve el nombre, pero hay una catedral muy famosa en Francia que, pues, parte de su atractivo es que puedes visitar sus catacumbas pagando tu entrada y, Claro. y sin ir muy lejos en Lima también, ¿no? Sí, sí, templos de todas las iglesias de San Francisco en el Perú usualmente tienen catacumbas Claro. que Ujú. son visitadas, ¿no? Me acuerdo cuando entré a la de Cusco, es parte del tour, ¿no? Que uno hace. Ujú. Ahora, una pregunta que les hago a los dos, ¿no? O sea, ¿cómo sabían que tenían que desenterrar ahí o cavar ahí? ¿Cómo sabían que ahí estaban los huesos, no? Mira, y se los están llevando, inclusive se puede llegar a leer lo que están escribiendo ahí, ¿no? Lo están registrando. Tenían un plan, o sea, a ver, tratemos de pensar, ¿cómo es que dieron con ese, o fue suerte? Lo que sucedió fue que cuando la torre cae dentro de la catedral, o sea, rompe el techo, hace unos huecos en el suelo Como un y ahí misil. Sienten el vacío. Sí, o sea, rompe el piso. Y ahí es donde se dan cuenta y empiezan a encontrar estos restos, porque si Mira, eso no cerros. hubiera sucedido, por Chalona, lo menos parece este chalona. video no existiría. No Y existiría. este video es muy importante, porque durante años yo he tenido a mucha gente que pensaba que esto Es no una era fábula. real, que eran leyendas. No, La hasta foto el que momento, tú hasta el publicaste momento, una Pablo. foto. Sí. Tú publicaste una foto, Y Pablo. lo que tú dices es cierto, porque yo he conversado con Monseñor, ¿cómo se llama? Javier del Río Alba. Siempre me olvido también. Es quien además, como siempre lo manifiesto, pues es un amigo personal, ¿no? Y siempre hemos tenido bastante confianza. Pero yo he conversado con él hace no más de un año y él, Te ha confesado y él me también, te ha insiste que no. O sea, él dice que no, él dice no, de ninguna manera, eso son habladurías de la gente, ¿no? O sea, siendo un hecho real, ¿no? Y como tú dices, conversas con gente en la calle y le puedes decir, ¿sabes qué? Debajo de la catedral hay esto. No, no creo, no, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, inclusive, Claro. Materia, pues espero que ayude a develar esto con este video, ¿no? El arquitecto Casella Díaz del Olmo, que fue quien estuvo en estos lugares y vio incluso galerías y corredores, conversando con otros arquitectos seguramente del INC en ese entonces, 2001, 2002, le decían que estos corredores eran como reservorios de agua para tiempos de sequía, lo cual a él le pareció jalado de los pelos porque además estaban adornados, es decir, toda la piedra y el sillar y lo que estaba abajo estaban adornadas, las Tallados, paredes labrados. talladas, lo cual pues no es típico de un depósito, ¿no? Ujú. Y estos corredores usualmente están tapiados, o sea, no hay forma de explorar hasta solo ciertos puntos, y hay más de uno, ¿ah? Ese es un tema interesante, prosiguiendo con esto, ya que nos has dado No, pie. está bien, está bien. Sabemos, ¿no? Entonces, a ciencia cierta, como lo muestra el video y como lo acabamos de tratar, ¿no? En este programa, que sí, efectivamente, debajo de la catedral hay catacumbas y eso es un hecho innegable. La segunda pregunta que la gente siempre habla, dice, ¿hay pasajes, hay corredores debajo de la ciudad, debajo del centro histórico que unen iglesia con iglesia? Porque es cierto que también
las iglesias eran centros de resguardo, ¿no? Cuando había guerras, cuando había pues un montón de cosas, y necesitaban pasajes subterráneos para intercomunicarse, y hay muchas ciudades en el mundo que también pues los muestran abiertamente, que eran sus puntos de salida, de escape, inclusive vi un templo en Alemania, no sé si lo escuchaste, que unía templos, pero en mitad de los templos tenía como pequeñas postas, por así decirlo, ¿no? Porque si acaso no podías llevar a la persona hasta el otro lado para cuidarla, mejor lo ponías ahí y ahí abajo lo cuidabas, ¿no? Claro. ¿Algo así puede ser lo que ha pasado con Arequipa o simplemente no tenemos este tipo de pasajes? No, yo realmente no termino de entender por qué tanta incredulidad de la gente de pensar que hayan corredores. O sea, no tiene nada de sobrenatural el asunto. Claro, claro. Y esto incluso ha sucedido en Roma. Claro. En Roma hay un pasaje que en algún momento a determinado papa en la historia de la iglesia le salvó la vida. Mientras sus huestes, vamos a decir, de la Guardia Suiza peleaba y los hacían trizas, el Papa escapaba por estos lugares, por abajo, ¿no? Exacto, o sea, no tiene nada de extraño y no comprendo por qué la gente se vuelve incrédula ante estos temas. Ya, otra cosa, entonces, la talla de Lucifer, ¿no? Que precisamente... Bueno, vamos a tenemos... pasar eso brevemente. Yo te quería comentar una cosita, Sí. te quería comentar una cosa. Último, tuve la oportunidad también de estar pues debajo del Tuturutu, de repente alguno también ha podido entrar, ¿no? Y en la parte posterior donde se ubica ya el motor, hay una pared nueva, o sea, nueva, porque o sea, no es de sillar como se observa en las laterales, sino es de cemento, y cuando tú la tocas, pues efectivamente es hueco, y una persona que trabaja ahí, que precisamente da el mantenimiento de las máquinas, me mostró un huequito por el lado de abajo, donde sí se observa pues que la pared pasa, ¿no? Y él me dice, bueno, es que este pasaje pues intercomunica la iglesia, ¿cómo se llama? ¿La compañía? La compañía con la catedral. Sí, sí. Y entonces, o sea, ¿por qué está tapiado? Porque es un hecho que detrás de eso hay algo, o sea, hay un vacío. Yo no digo que hay un pasaje, o sea, ciencia cierta, ¿no? Pero hay un vacío que, ¿para qué esconderlo? ¿Para qué taparlo? Es una construcción nueva. Sí, usualmente había escapes de una iglesia a otra, ¿no? Sin duda, un subterráneo, un corredor que vaya de la catedral a la compañía no es relativamente nada raro ni extraño. Incluso al monasterio de Santa Catalina, que también está más o menos cerca, ¿no? Ya a otras distancias quizás se pueda dudar, ¿no? Pero yo recuerdo un noticiero hace Hasta más o Santa menos... Teresa, decían algunos, ¿no? Ya es una distancia larga. Esa Pablo. ya es más larga, incluso a San Francisco, pero ya son ahí 4 cuadros, ¿no? En San Agustín sí hay una, Ya. y yo tuve oportunidad de ver un reportaje en televisión cuando yo tendría pues 20 años, o sea, ya hace Poco, 30. hace poquito nomás, Donde Pablo. encontraron en una casa, frente Ya. a la iglesia, un pasaje que apuntaba directamente a la catedral. Ah, ¿qué? Sí, hace 30 años que vi esa noticia, y mire. nunca más se volvió a hablar de esto, ¿no? Yendo a la talla de Lucifer, ¿no? Al margen de que tiene una historia también Él muy sí es misterioso. al margen de que tiene una historia muy interesante. Entonces, tú dices, Adrián, que debajo de la talla de Lucifer entra por lo menos medio cuerpo de una persona. No, Ahora, más, tal vez, más, ya, sí. mucho más, ya. Ahora, la pregunta, Pablo, es, y lo que tú siempre planteas es que el púlpito siempre debe estar al lado izquierdo. Usualmente al lado contrario de lo que está en nuestra De lo que catedral. está en nuestra catedral. Sí, si Bueno, uno que puede ve ser derecho o izquierdo. púlpitos de la mayor parte de iglesias del mundo, usualmente está al otro lado. Lo correcto, digamos. Sí, eso es lo correcto. Pero ¿por qué entonces este lado? Porque tapa un hueco. Entonces, ¿qué hay debajo del demonio de la catedral? Ya sabemos que por el altar hay una pequeña capilla, ¿no es cierto? Del otro lado, lo que hemos visto en el video. Y por el demonio de la catedral, ¿qué habría ahí abajo? ¿Qué habría ahí abajo? Otras tumbas. Hubo ocasión en la revista Fantástico de publicar lo que en algún momento un investigador arequipeño tomó fotos. Había un féretro de madera, una tapa, recuerdo que publicamos estas fotos, unas sandalias, como vamos a decir antiguamente se usaban, algo de ropa, nada de restos más bien, ni huesos, seguramente muchos años ya había sido esto profanado, ¿no? Y incluso me hablaron de unas gradas en forma de caracol que había debajo. Esa es la información que yo tengo. Y eso estaría muy cerca de la cúpula circular y subterránea que está también cerca del púlpito. O sea, estamos, yo quiero ordenarme un poquito en esto. O sea, estamos hablando que no solo existe, o sea, la catacumba, sino que tiene más de un acceso. Sí, O sea, tiene varios. ¿tendría que 3 accesos?
No sé a ciencia cierta cuántos, pero esos digamos que sin son, duda hay varios. claro, esos digamos que son